Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy buenos días para todos. Reciban mi saludo en este martes quinto del tiempo ordinario. La disputa que encontramos en el texto del Evangelio de hoy entre el Señor y los fariseos sobre el lavarse las manos antes de comer no tiene que ver nada con los cuidados higiénicos. El texto está situado en el centro de la sección llamada de los panes, por el milagro de la multiplicación de los panes a los que hace referencia, de manera que el tema principal es el del alimento. Mejor aún, el del compartir de la mesa entre los judíos y los paganos. Todo esto debido a la rigurosidad que los hebreos tienen desde siempre para comer, estando prohibido aún hoy en una mesa que no sea rigurosamente pura. De acuerdo a sus prescripciones, es lo que hoy llamamos también para los alimentos el sello kosher y que encontramos en los supermercados para indicar que el alimento cumple con todas las normas exigidas por los judíos. Para la iglesia primitiva que con el mensaje del Evangelio quiere destruir los muros de división existentes y sentar a todos en la misma mesa de la Eucaristía como hermanos que somos en Cristo, no debió ser fácil al principio poderlo hacer, que fuera absolutamente necesario lavarse las manos antes de comer, a no ser por higiene, no estaba escrito en ninguna parte de la ley. Esta era una norma nacida de la tradición oral. El Señor Jesús no es contrario a la norma, como tampoco nosotros. Más aún, ahora con el argumento de la higiene y en el contexto de la pandemia que estamos sufriendo, lo que sí quiere dejar claro el Señor es que para nosotros es necesario jerarquizar las cosas, elaborar una escala de valores, y en este caso, lo más importante es el hecho de comer juntos, de compartir la mesa, pues somos todos hermanos. En consecuencia, el hecho de lavarse o no las manos o cualquier otra tradición no puede convertirse en un impedimento para vivir la fraternidad. El discípulo debe tener el corazón libre con relación a ciertas normas que no son fundamentales, pues la norma de normas es definitivamente el amor por los hermanos, al estilo del que Jesús nos ha manifestado. Esto tiene que ver con la queja del Señor respecto a sus discípulos, que no comprendieron la realidad de la presencia del Señor en el signo de los panes, y en cambio, sobre el lago lo confunden a Él con un fantasma. Texto que reflexionamos la semana pasada. Traducido al caso, el texto refleja la ceguera de los fariseos y escribas, críticos acérrimos del Señor que permanecen ciegos y sordos a la realidad del amor que Dios les propone, y que lo ven como un fantasma que produce miedo, y en cambio se aferran a sus normas centradas solo en el aspecto externo. De ahí que el Señor los llame hipócritas. Esta situación de los contradictores de Jesús desafortunadamente se extiende también a nosotros, que corremos el riesgo de vivir una religiosidad orientada hacia lo externo, es decir, lo que se ve, con palabras y expresiones que no corresponden con lo que realmente se siente en el corazón. La propuesta entonces que se nos hace es a vivir la fe desde el corazón, abriéndolo para escuchar la palabra de Dios, para acogerla y para vivirla en el amor. Pues el mandato único es que nos amemos los unos a los otros, como Él ama a toda la humanidad. Con una opción preferencial, eso sí, por los pobres, por los humildes, los indefensos, los que no tienen voz y por lo mismo no son tenidos en cuenta. En una religión así, la primacía no puede corresponder a la palabra, a las costumbres o las leyes que las codifican y que sirven como excusas y como argumentos defensivos para no asumir el compromiso verdadero del amor y que, por demás, son tradiciones y normas elaboradas con astucia por quienes detentan el poder y la fuerza para ser utilizadas en su propio beneficio. No, en la religión verdadera, la primacía tiene que corresponder al ser humano y, en primer lugar, a aquellos más necesitados de nuestra misericordia. Pues el ser humano es la viva imagen y semejanza de Dios y es la medida de todas las cosas, como diría el filósofo griego Protágoras. Un ejemplo de cómo con tanta astucia se elaboraban las tradiciones que poco a poco se volvían obligatorias, nos lo presenta el mismo Evangelio de hoy, cuando dice que la ley de Moisés mandaba: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero, como los beneficios económicos para el templo eran muy necesarios para quienes ostentaban el poder religioso, se buscó astutamente la manera de crear una tradición que permitiera renunciar al mandamiento y a la responsabilidad afectiva de honrar a los padres.
ofreciendo en cambio una gruesa suma de dinero que se le daba el título de corbán, es decir, de ofrenda. En realidad, a los creadores de la norma, como nos damos cuenta, no les interesaba para nada el bienestar de los papás, sino el dinero que recibían. Y los que presentaban la ofrenda se quitaban de encima un peso, una responsabilidad, y se olvidaban de los papás, y todo con una hipócrita vestidura de fe y de cumplimiento de la ley, que los dejaba tranquilos en sus conciencias, pues pensaban que estaban haciendo lo que Dios quería. Lo que Dios, como cristianos, tenemos que afirmar que ninguna ley es superior al amor de Dios y por nuestros hermanos, ni siquiera la ley religiosa. Vale la pena recordar aquí la canción de nuestra liturgia. Su nombre es el Señor y pasa hambre, y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo, a veces ocupados en sus rezos, seguros y al calor de su dinero. Como vemos, Jesús hoy cuestiona nuestra manera de vivir la fe. Ojalá en el silencio de la oración tengamos oídos para escuchar esta palabra y ojos para ver la centralidad del amor en nuestra vida de fe. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.